Bueno, comenzamos, hermanos, y continuamos con esta porción de la Escritura, en el capítulo 7 de Josué, donde estábamos viendo últimamente acerca del pecado de Acán. Habíamos visto en el versículo 1, para hacer un poquito de memoria, que los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Luego vamos viendo, de que es Acán el causante principal de haber cometido el anatema, este pecado, esta prevaricación, delante del Señor, en medio de su pueblo. Pero como íbamos viendo y desarrollando a lo largo de los versículos, el versículo 2, 3, 4, 5, comenzamos a ver ciertas características, cierto proceder en el pueblo, que nos va dejando claro que no solamente y únicamente, y si bien principalmente fue el pecado de Acán, el que ocasionó la ruptura de la comunión con Dios y su pueblo, del favor de Dios con su pueblo, vemos también cómo el pueblo en sí mismo tomó ciertas decisiones y actuó bajo sus propias convicciones e influencias y opiniones. Y todo esto desencadenó un sinfín de tropiezos y de fracasos. Retomamos un poquito el versículo 4, donde habíamos visto que habían vuelto los espías que Josué había enviado a la ciudad de Ai para inspeccionar el pueblo, para inspeccionar la ciudad, para programar la estrategia de batalla, de conquista. Y vemos que aquellos vinieron con noticias favorables y entusiastas. Eso lo habíamos observado anteriormente. Todo el entusiasmo que ellos transmitieron con estas noticias, este informe que trajeron a Josué. Como el pueblo, luego de una gran victoria en Jericó, y estas favorables noticias, se llenó de entusiasmo, pero se olvidó. Esto hizo olvidar al pueblo, aquel quien fue el protagonista de esa victoria. Y vemos cómo ellos tomaron cartas en el asunto sin consultar al Señor. El versículo 4 dice que subieron allá del pueblo como 3.000. Ya se tomó una decisión. Este versículo, el versículo 4, es la consecuencia de la falta de sabiduría y consejo de Dios en las decisiones tomadas por sus siervos. Por eso siempre debemos estar nosotros inspeccionando, cuestionando, indagando en la voluntad de Dios las decisiones que hemos de tomar. Para no correr con el riesgo de fracasar en la empresa, en la obra del Señor. Todos tenemos la responsabilidad de consultar al Señor. Bien nuestro hermano Quique, en cuanto a esta cuestión del culto, de modificar el culto, debemos nosotros cuestionarnos conforme a las Escrituras, a la voluntad de Dios, en cuanto a qué es y cómo el Señor quiere que hagamos las cosas en su iglesia, para no correr con el riesgo de tropezar y fracasar. Decíamos que esto fue la consecuencia de proceder bajo sus propias convicciones, bajo sus propias opiniones. Esto lo habíamos visto a lo largo del capítulo 7. Ya habíamos hablado acerca de estas cosas, el de prepararnos para la batalla sin consultar y sin buscar la gloria de Dios, el de no comprometer a toda la grey. Esto es algo que también estaba viendo en esta mañana, El hermano llamaba y exhortaba a las hermanas y a los hermanos a ponerse el traje de batalla y solventar las necesidades espirituales, las necesidades de la congregación. Y se escucha la voz por ahí, yo voy, yo puedo ir, ¿por qué no puedo ir yo? Y un poco me hacía acordar nuestro hermano Quique, me hacía acordar, hermano, debemos comprometer a toda la congregación. Toda la congregación debe estar comprometida. ¿Recuerdan si no me equivoco, el versículo 3?
no suba a todo el pueblo, dijeron ellos. No comprometamos a todo el pueblo. Ese fue uno de los primeros errores que cometieron. El no comprometer a todo el pueblo en la obra. Por eso siempre debemos nosotros cuestionar y pensar conforme a la voluntad de Dios antes de hablar. Yo sé que nuestro hermano Quique habla en broma, pero todos debemos tomar la responsabilidad y el compromiso. Porque somos siervos, consiervos. Somos consiervos, cada uno. Si bien hoy me toca ministrar a la Grey, cada uno de ustedes tiene la posibilidad, la oportunidad y tienen la obligación de hacerlo, la responsabilidad de hacerlo, el compromiso, tienen que asumir el compromiso de hacerlo, porque eso es lo que fortalece al pueblo, eso es lo que fortalece al cuerpo, ¿no? Todos los órganos de un cuerpo, todos los miembros de un cuerpo deben funcionar en su plenitud, deben funcionar con toda eficacia, porque si no tenemos un cuerpo deficiente, si no tenemos un cuerpo con discapacidades, con falencias, un cuerpo imperfecto, y el cuerpo del Señor funciona armoniosamente. Y esto se plasma, ¿no?, en este pasaje en las Escrituras, porque si fue Acán quien cometió el anatema, vemos que todo el pueblo como un cuerpo se condolió, ¿no? Cuando un miembro del cuerpo se lastima, Pablo nos presenta ese principio en 1 Corintios, todo el cuerpo se conduele. Y vemos, ¿no?, acá como el cuerpo ya empezó, ¿no?, a partir del pecado de Acán, a turbarse, a condolerse, a funcionar deficientemente. Si todos estamos comprometidos y si todos estamos ocupando y cumpliendo con la función que el Señor nos ha dado, el cuerpo va a funcionar, ¿no?, armoniosamente y no deficientemente. Bueno, decíamos que este versículo 4 nos habla acerca de un posible número, ¿no?, de un número estimado de hombres que Josué había enviado, y nos dice que esto eran cerca de 3.000. Esto nos hace considerar, fíjense que el versículo 4 nos hace considerar el impresionante valor y la gran y excesiva confianza que se tenía en estos 3.000, porque recordemos que aquellos pocos que ellos vieron en la ciudad de Ai, eran cerca de 12.000 en total. En Josué, en el capítulo 8, versículo 25, nos da esa información, ¿no?, de que eran 12.000 en total. Entre hombres y mujeres eran 12.000. 12.000 personas en ese pueblo, y solo fueron 3.000. Acá vemos un poquito esa excesiva confianza de estos 3.000. Estos fracasaron, como nos dice el versículo 4. El versículo 4 nos dice: los cuales huyeron delante de los de Ai, ¿no? Y estos fracasaron en consecuencia a la soberbia y a la altivez de espíritu del pueblo. Recordemos que en Proverbios capítulo 16, versículo 18, el Señor nos dice, ¿no?, antes del quebrantamiento está la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Debemos nosotros siempre considerarnos como lo que realmente somos. Somos seres frágiles, somos seres imperfectos, somos seres humanos con defectos, con debilidades. Por eso nuestra fuerza no debe estar, nuestras expectativas no deben estar apoyadas de ningún modo en nuestras propias fuerzas. Que nuestra confianza sea en Jehová. Que nuestra confianza sea en el Señor. Eso es lo que va a determinar la victoria del pueblo de Dios. Bueno, continuamos. El versículo 5 decía que los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebraim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Esto también habíamos observado
¿no? Y este triste hecho, decíamos, que sucedió como resultado del pecado de Acán y a su vez del proceder independientemente, ¿no?, de Dios. Ellos procedieron independientemente de Dios. Nosotros vamos a volver siempre al punto, hermanos. No somos nada sin Dios. No somos nada sin Dios. No somos nada sin nuestro Señor Jesucristo a nuestro lado. No somos iglesia sin el candelero, como estamos aprendiendo. Tiene que estar la presencia de Dios en medio de nosotros. Y tiene que ser soberana la voluntad de Dios sobre nosotros, en nosotros, para que seamos, ¿no?, algo. Para que realmente seamos una iglesia. Para que realmente seamos el pueblo de Dios. Tiene que estar reinando el Señor en medio de nosotros. Y estos procedieron independientemente de Dios. Pero también este triste hecho sucedió como manifestación y confirmación del abandono y del desamparo de parte de Dios. A veces nos sentimos frustraciones y sentimos temor, pero siempre debemos considerar, siempre debemos nosotros estar examinando nuestra comunión con Dios. Por sobre todas las cosas y por sobre toda situación, sean en situaciones de derrotas como en victorias, siempre debemos nosotros estar examinando nuestra comunión con Dios, nuestra relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Eso siempre va a ser lo más importante y es lo que marca la diferencia, es lo crucial en la vida de un creyente. A pesar de las situaciones en las que nos encontremos, el creyente siempre debe estar inspeccionando su condición, su situación delante del Señor. Ellos no habían actuado y procedido independientemente de Dios, y el actuar, ¿no?, y el proceder independientemente de Dios es realmente un grave pecado. Que nosotros vivamos, actuemos, ¿no?, independientemente de la voluntad de Dios y procedamos, ¿no?, independientemente de la voluntad de Dios, eso se constituye en un pecado grave para un creyente, hermanos. No podemos ser nosotros ovejas de nuestro gran pastor, de nuestro buen pastor Jesucristo, si nosotros no andamos en su rebaño. Si nosotros no nos conducimos por su camino. No podemos nosotros pretender ser beneficiados por las bendiciones de Dios si andamos, ¿no?, por nuestros propios caminos. Nosotros debemos conducirnos según su voluntad y andar bajo su amparo para poder identificarnos con el Señor, como ovejas de su prado, como ovejas de su redil. Vemos que estos 36, ¿no?, decíamos que esto se constituye en un grave pecado y sabemos que el pecado remunera con muerte. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y esto al proceder pecaminosamente pagaron el precio de su error. 36 hombres fueron asesinados, fueron muertos. Es lo que nos dice el versículo 5. 36 personas fueron muertas. Y podemos nosotros darnos cuenta que fueron los más soberbios y altivos de espíritu. Fueron aquellos que encabezaban las tropas de Israel. Eso no lo dice la Escritura, pero podemos dar por sentado que aquellos 36 que cayeron fueron los más soberbios, los más envanecidos, aquellos más confiados, los que fueron adelante. Estos fueron los que cayeron. Por eso, hermanos, debemos nosotros considerarnos a nosotros mismos. Vuelvo al punto, debemos considerarnos a nosotros mismos. Si bien el Señor nos ha bendecido a lo largo de todo este tiempo, nos ha bendecido y nosotros reconocemos esas bendiciones, Él nos ha dado palabra, Él nos ha dado los ministerios, dones, ha dotado esta congregación con dones.
¿no? Con un ánimo, con un ánimo como a lo cual nos exhorta la Escritura, unánime, ¿no? Unánime, en un mismo ánimo, en un mismo sentir, en un mismo padecer. Estamos todos trabajando y tirando para el mismo lado. Eso solamente lo provoca el Señor, la unidad del Espíritu. Todo lo que estamos aprendiendo en cuanto a la unidad del Espíritu, todo fue provocado por la bendición y la providencia soberana de Dios. Por eso, hermanos, nosotros siempre, ¿no? Debemos estar considerándonos a nosotros mismos. Porque esas bendiciones no han venido a nosotros por mérito humano. No ha venido por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias capacidades. No lo hemos traído nosotros, sino que ha sido provisto por el Señor. Esto es la multiforme gracia del Señor, que se manifiesta en diversas, ¿no?, formas. En diversas formas. Y esta congregación ha sido, ¿no?, adornada con esos dones, con esa misericordia, con esa gracia del Señor. Por eso tampoco nosotros podemos confiarnos, porque sabemos que el Señor ha provisto y no podemos ir nosotros delante del Señor. Él es el que pelea nuestra batalla, Él es el que nos libra, Él es el que realmente nos libera. No somos nosotros mismos que nos liberamos a nosotros mismos. Somos seres humanos con una tendencia muy grande a caer en ese estado, ¿no?, de orgullo. Y de eso debemos cuidarnos, hermanos. No somos unos más que otros. El Señor ha dotado con dones y con capacidades diferentes a cada uno de nosotros. Pero eso no marca una diferencia delante del Señor. Pero generalmente sí marca una diferencia en nosotros. Nosotros muchas veces caemos en el error, en el gran error y en el gran pecado de sobreestimar y subestimar a nuestros hermanos. Según, ¿no?, sus capacidades, según su ministerio, según, ¿no?, su vida. Pero para el Señor no hay excepción de persona. Para Él todos somos iguales. Y Él ha repartido como Él quiso. Y dice que el Señor da abundantemente. Por eso tampoco podemos nosotros, como el hermano bien exhortaba, que no sea un impedimento para nosotros el servir al Señor y digamos, el Señor no me dio ese don. El Señor ha dado. El Señor ha dado, ¿no? Y Él ha dado todo lo necesario. Él ha provisto de todo lo necesario. En Él nosotros hallamos las herramientas, nosotros hallamos las fuerzas y somos capacitados para cumplir con su voluntad. Así que, hermanos, no es una excusa, pero debemos siempre, ¿no?, proceder, ¿no?, y avanzar conforme a esa verdad, de que es el Señor obrando en nosotros y no nosotros por el Señor. La persecución en el versículo 5 comenzó, dice, en la puerta, o sea, en la puerta de la ciudad. Vemos que ellos no pudieron ni siquiera irrumpir en la ciudad, ni siquiera pudieron cruzar la puerta de la ciudad, y ya comenzaron a huir, ya comenzaron a correr. Seguramente ahí murieron los primeros, de los 36 empezaron a morir los primeros. Luego dice que la persecución, ¿no?, siguió hasta Sebraim. Esta es una ciudad cercana a la ciudad de Ai, no está identificada geográficamente. Su nombre significa ruinas. Y en esto podemos nosotros ver lo que continúa el versículo 5, donde dice, ¿no?, que ellos fueron, dice que lo siguieron desde la puerta de Sebraim y lo derrotaron en la bajada. Y todas sus expectativas, todas sus esperanzas de conquista quedaron en ruinas. Eso es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros vamos al frente sin el consejo divino. Cuando nosotros nos desprendemos de la mano del Señor para improvisar en la vida espiritual, en la vida eclesiástica, congregacional.
No podemos nosotros pretender dar un paso, ni siquiera hacer un parpadeo sin consultar el consejo del Señor. Porque todas estas cosas acarrean, ¿no?, problemas. Vemos que ellos fueron derrotados, ¿no?, en la bajada. Ahí donde terminaron dándole muerte a ese número de israelitas. El versículo 5 termina diciendo que por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Esta derrota sirvió para diversos propósitos. Vemos que el Señor, aún en esas situaciones, Él tiene sus propósitos bien definidos. Y todo esto es provechoso, hermanos. Vamos a ver lo siguiente. Uno de los propósitos fue humillar al pueblo de Dios, el cual estaba enaltecido, el cual se había envanecido. Vemos que uno de los propósitos fue humillar al pueblo de Dios. Otro de los propósitos fue endurecer el corazón de los cananeos y darle mayor seguridad y ánimo para ir contra los israelitas. Y uno de los principales, ¿no?, y el principal propósito de Dios con esta derrota era mostrar el desagrado de Dios contra Israel y convocarlos a purificarse. Ese fue el mayor propósito de esta derrota. El Señor, ¿no?, dice el versículo 5 que su corazón, el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Son en esas situaciones en las cuales nosotros nos encontramos desesperados. Pero siempre el Señor nos recuerda de que a Él debemos acudir en esas situaciones. Muchas veces el Señor nos pone en situaciones tensas, ¿no?, y en dificultades para que nosotros vayamos a Él. Porque somos, ¿no?, como bien el hermano citó, ¿no?, nuestro hermano Quique citó, no me des mucho, no sea que me olvide de ti. Ni me des poco para que yo blasfeme o reniegue de ti. El Señor conoce nuestros corazones. Él conoce nuestras debilidades. Es por eso que Él debe ser soberano en nuestra vida. Porque Él es el que regula nuestras emociones, Él es el que regula nuestra condición mediante las pruebas, mediante las bendiciones, mediante las victorias. Cuando estamos decaídos, Él nos anima. Cuando estamos enaltecidos, Él nos humilla. Cuando estamos descarriados, Él nos vuelve al camino. Por eso nosotros debemos darle gloria al Señor. Porque estamos en su mano y nadie puede arrebatarnos. Él nos cuida. Él es nuestro buen pastor. Él es aquel que nos corrige, el que nos disciplina, el que nos exhorta, nos anima, nos consuela y nos alienta a seguir adelante. Más allá de esta derrota y de la pérdida de estos hombres valientes, porque no dejan de ser hombres valientes. Simplemente procedieron, ¿no?, erróneamente. No vamos a decir de que estos 36 israelitas que murieron eran incrédulos. No vamos a decir que eran, ¿no?, unos desobedientes. Simplemente se dejaron llevar por sus emociones, por sus convicciones, por sus capacidades. De la misma manera Josué se dejó llevar, no por su propia capacidad, por sus experiencias. Abuso de confianza. Hubo un abuso de confianza. Es por eso que el Señor no corrige a su pueblo, Él disciplina a su pueblo. Y de esta manera disciplinó al pueblo de Israel, ¿no?, con esta derrota. El versículo 6 dice que entonces Josué rompió sus vestiduras y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Este versículo 6, ¿no?, comienza a describir, ¿no?, la reacción de Josué y los ancianos. Comienza a describir la reacción que tuvo el pueblo.
Y vemos que él, lamentándose y en señal de gran pesadumbre, rompió sus vestiduras. Humillándose, postró su rostro sobre la tierra y delante de Jehová, ¿no?, se humilló, ¿no?, postrándose delante del arca. Esta es la actitud, ¿no?, más común. Y habíamos hablado acerca de cierta actitud no extraña en Josué. También habíamos hablado acerca de la diferencia de los tiempos, ¿no? Recuerdan que en el Nuevo Testamento nosotros nos encontramos en el libro de los Hechos, ¿no?, acerca de una situación donde Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo, robándole al Espíritu Santo, robándole a Dios. Pedro le dice, ¿por qué le estás robando a Dios? Pero vemos en Pedro un discernimiento y una sensibilidad en cuanto al pecado que evidentemente Josué no poseía. Y esto habíamos hablado que es providencia de Dios, ¿no? Esto es la gracia de Dios que ha sido derramada, ¿no?, juntamente con el Espíritu Santo, ¿no? Ese don de discernimiento de espíritu, ese don de discernimiento, ¿no?, esa sensibilidad en cuanto al pecado. Pero vemos nosotros que aún así, sin el poder discernir, ¿no?, procede correctamente, de la manera más correcta que cualquier persona puede proceder. Ignorando la situación, él no se postra en tierra, rasga su vestidura. Versículo 6. Dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Esto es importante, esto es importante para eventuales situaciones que podamos llegar a tener y que seguramente vamos a tener, hermano. Seguramente vamos a tener. Siempre y en cada situación de desastre o, digamos, desafortunada, debemos nosotros proceder con la misma humildad, ¿no? Josué rasga su vestidura, ¿no?, reconociendo la desaprobación de Dios. El Señor le había prometido a él, le había dicho a él que él iba a introducir, ¿no?, le había encomendado el cargo, le había encomendado el propósito de introducir su pueblo a la tierra prometida, ¿no? Y vemos aquí una aparente contradicción, y evidentemente Josué, ¿no?, se encuentra con esa contradicción. Pongámonos un poco en los zapatos de este varón de Dios. Él habiendo sido encomendado por Dios mismo de introducir a su pueblo, se encuentra con que terminan huyendo delante de unos pocos. Y se halla en una gran contradicción. Y esto lo lleva a suponer de que el Señor se había desagradado del pueblo. Sabía que el Señor había quitado su favor de sobre el pueblo. Suponía, lo entendía, lo llegaba a visualizar. Es entonces por que él se postra delante del Señor, se humilla, ¿no? El Señor quiere justamente eso de sus líderes. Y que hoy en día vemos que muchos no se sujetan a eso. El Señor pretende que sus líderes sean humildes. La voluntad del Señor es que sean humildes y que se humillen ante su voluntad, ante su presencia. Sería imposible, ¿no? Sería imposible para un pastor dirigir exitosamente a la grey sin humillarse delante de su Señor. Por eso los líderes estamos, ¿no?, delante del Señor en humildad, y debemos nosotros humillarnos delante de Él.
porque debemos reconocer su soberanía, debemos reconocer, ¿no?, su poder, y debemos sobreponer su voluntad a la nuestra. Josué entiende esto, y él se postra delante del arca de Jehová. Y dice el versículo 6, que lo hizo hasta caer la tarde. Lo hizo durante un cierto lapso de tiempo. Él estuvo postrado delante del arca hasta caer la tarde. Y fíjense en que continúa diciendo el versículo 6, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Vemos aquí, ¿no?, una actitud ejemplar de Josué, pero a su vez una actitud ejemplar en los ancianos, en aquellos que toman el ejemplo de aquel que el Señor ha puesto sobre ellos. Esto es un poco la exhortación que nosotros vemos detrás del púlpito, y esto es un poco lo que vemos la exhortación detrás, ¿no?, de este, ¿cómo es que se llama? Atril, donde nuestro hermano Dylan, ¿no?, ministra lo que el Señor le ha dado. Esta es una exhortación. Estamos dando un ejemplo, hermanos. El predicador está dando un ejemplo. El maestro está dando un ejemplo. Los hermanos que están en el ministerio están dándole el ejemplo a los hermanos en la congregación. Y es correcto de que los hermanos en la congregación sigan el ejemplo de sus pastores, sigan el ejemplo de sus líderes, sigan el ejemplo de sus ministros, de aquellos que ministran, aquellos que están, ¿no?, para impartir la gracia del Señor, a los cuales el Señor ha puesto para impartir la gracia de Dios. Todos debemos seguir el ejemplo de aquellos que nos preceden. Y vemos esta actitud en los ancianos. Ellos hicieron lo mismo. Vieron a Josué. Tal vez no todos entendían por lo que Josué estaba pasando interiormente. Pero ellos siguieron el ejemplo de su líder. Ellos se postraron junto con Josué, ¿no?, con el rostro en tierra. Y dice que ellos, ¿no?, se echaban polvo sobre su cabeza en señal, ¿no?, de humillación, en señal de desaprobación de ellos mismos. Esta era una señal de desaprobación de ellos mismos. Entendían que estaban desaprobados delante de Dios, y esto era una señal de que lo habían comprendido. El versículo 6 nos habla acerca de un gran ejemplo y de una gran actitud que debemos tomar. Por supuesto que aquí no había un gran discernimiento en cuanto a qué, pero vamos a ir desarrollándolo eso más adelante. El versículo 7 dice, ¿no?, que luego, después de haber estado echado con rostro en tierra, con sus vestidos rotos y echándose polvo sobre su cabeza durante un tiempo, hasta caer la tarde, dice el versículo 6, dice que Josué habló a Jehová. Josué habló a Jehová. Y Josué dijo, versículo 7, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en la mano de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Acá vemos la confusión que había, ¿no?, en Josué. Acá vemos nosotros que él se encontraba con una contradicción en los sucesos, ¿no? Si bien el Señor, como habíamos dicho, le encomendó y le encargó el introducir su pueblo, vemos que ahora el Señor permite que su pueblo corra y sea expulsado de ese lugar. Entonces, él en esa contradicción consulta al Señor y le cuestiona al Señor. Esta es una actitud también común y natural en el ser humano, en nuestra naturaleza caída. La culpa siempre la tiene Dios, para muchos, ¿no? La culpa es de Dios, el despropósito es de Dios. Conocemos a personas
y que andan por ahí, ¿no?, renegando de Dios. De que porque no me curó, de que porque no salvó, porque no hizo esto, porque no me dio lo otro, y reniegan de Dios. Y culpan a Dios, como que el que tiene el problema no es Dios, es nuestro Señor. Y no paran a preguntarse y a cuestionarse a sí mismos, sino que la reacción natural, humana, es: no, Señor, ¿por qué hiciste esto? La culpa es de Dios, ¿no? Y esa conclusión es porque Dios lo permitió. Entonces, si Dios lo permitió, es porque Dios quiso que pase. Entonces está en el designio, está, ¿no?, en la voluntad de Dios que las cosas vayan mal. Y este es el pensamiento, ¿no?, natural de una persona frustrada. Y vemos que él le dice al Señor en el versículo 7: ¿por qué hiciste pasar a este pueblo para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Él había recibido por parte de Dios la comisión de introducir y de conquistar Canaán. Y ahora se cuestiona de por qué el Señor lo hizo cruzar el Jordán para ser exterminado por los amorreos. Vemos la contradicción del pensamiento, vemos la contradicción en la cual se encontraba Josué, y en la cual se encuentran muchos, y en la cual muchas veces nosotros nos hemos encontrado. ¿Por qué las cosas se dieron así? Ayer tenía una conversación con una chica, una niña que pasó por esta congregación, la cual dio testimonio delante de la congregación, ¿no? Confesando al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor, y pasando por las aguas del bautismo, y la cual ahora vive totalmente en oscuridad, y me decía: yo hice todo lo posible para seguir los caminos de Dios, pero el Señor me frustró, me truncó todos los pasos. El Señor me puso un obstáculo, me hizo huir delante del enemigo. Pero nunca se cuestionó si realmente estaba dispuesta a seguir la voluntad de Dios. Nunca se cuestionan si realmente no están siguiendo los caminos de Dios. Si el propósito de Dios es mi propósito, por sobre mi propósito. Porque la naturaleza carnal, como bien nos enseña Pablo, no puede sujetarse a la voluntad de Dios, porque no puede y porque no quiere. No hay capacidad ni voluntad en el ser humano de obedecer a la voluntad de Dios. Pero bendito es el Señor, que Él ha enviado poder desde lo alto para que nosotros andemos en sus caminos. Bendito es el Señor, que nos ha dado una nueva vida y nos ha infundido de poder. Y vemos aquí a Josué en esta contradicción. Él dice: no, ¿por qué nos hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y este cantito no es nuevo. Este cantito no es nuevo. Este cantito, evidentemente, Josué lo había aprendido en la congregación del desierto, donde él en ese tiempo no lo cantó. Porque a lo largo de la Escritura vemos que tanto Josué como Caleb fueron jóvenes y varones realmente entregados y consagrados al Señor, ejemplos de varones. Eran jóvenes y eran el ejemplo, fueron los únicos dos de toda esa generación que salió de Egipto que pudo entrar a la tierra prometida. Josué y Caleb. En ningún momento en su peregrinación en el desierto ellos cantaron este cantito. De: ay, Señor, me sacaste de allá para traernos acá a morir al desierto. En Egipto teníamos cebolla. Acá vemos, ¿no?, como que él vuelve para atrás. Esta situación de
esta experiencia de decaída espiritual, la cual todos hemos experimentado. Todos experimentamos esa experiencia, ¿no? Todos hemos pasado por esa experiencia de decaimiento espiritual, donde nuestras fuerzas no nos alcanzan y los problemas nos aplastan, y volvemos para atrás, decaemos, y vemos que Josué, ¿no?, en este versículo 7, versículo 8 continúa cantando ese corito que se cantaba en el desierto. Dice: ay Señor, versículo 8, ay Señor, ¿qué diré yo? ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? A pesar de este cantito, vamos a ir viendo, y el Señor conoce los corazones. Si bien Josué estaba cantando este cantito por el cual muchos en el desierto perecieron, el Señor conocía el corazón de Josué, como conoce el corazón de cada uno de sus siervos. Él conoce nuestro corazón, y Él va a proceder conforme a eso. No por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y hoy somos uno con Cristo. Hoy el creyente, es parte, es miembro del cuerpo del Señor. Le pertenecemos a Cristo porque hemos sido comprados con su sangre. Hemos sido nosotros presentados en Cristo delante de Dios. Y el Señor nos ve a nosotros a través de su Hijo. Él conoce nuestros corazones, Él conoce los corazones de sus siervos. Y como vamos a ver cómo va desarrollando, ¿no?, el siguiente versículo, el propósito del corazón de un verdadero y de un fiel y un gran varón de Dios. El versículo 8 decíamos, ¿no?, que Josué clamaba al Señor y decía: ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Él tenía un peso sobre sí. Él tenía, ¿no?, una carga encima. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Qué testimonio puedo dar? ¿Qué testimonio le voy a dar al mundo? Y esto es algo que cada uno de nosotros, ¿no?, nos debemos cuestionar. Y esta exhortación, ¿no?, por supuesto, para cada uno de nosotros y para que ustedes tienen delante, ¿no?, también recae. ¿Qué testimonio podemos dar si no alcanzamos y si no caemos más que en fracaso? ¿Qué testimonio podemos dar al mundo? ¿De qué victoria le podemos hablar que hay en Cristo? ¿Cómo nosotros podemos decirle que en Cristo somos más que vencedores si somos derrotados por la carne? Si somos derrotados por Satanás, si andamos tropezando constantemente y prevaricando constantemente. ¿Qué testimonio le podemos dar al mundo? ¿Qué podemos nosotros decir? ¿Cuál va a ser nuestra predicación? ¿Cuál va a ser el sermón a la congregación? ¿Qué diremos, pues? Ese es el gran peso que tiene Josué. Ese es el gran peso que debe caer sobre cada uno de los creyentes, sobre cada uno de nosotros, hermanos. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué podemos nosotros decir? Si vivimos totalmente lejos de la voluntad de Dios. Si somos vencidos por nuestra propia naturaleza pecaminosa, somos vencidos por nuestras pasiones. Si nosotros somos derrotados por la ambición de nuestro corazón, por la corrupción de nuestro corazón, ¿qué testimonio y qué diremos, pues? Esto es lo que realmente pesaba sobre la espalda de Josué. El versículo 9 nos dice: porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Evidentemente, la preocupación mayor de Josué no era que el pueblo de Dios perezca en manos de los amorreos y del resto de los pueblos de la tierra. Evidentemente, la preocupación
más grande de Josué era glorificar el nombre del Altísimo, el grande nombre de Dios. Esa era la mayor preocupación, el gran pesar que tenía en su corazón. Es por eso que el Señor no le toma en cuenta este corito que hace Josué en el versículo 7, que él aprendió en el desierto. No le toma en cuenta porque él conocía que su verdadero pesar era el de glorificar el nombre de Dios. Y ese debe ser, hermano, nuestro gran propósito en este mundo. Nuestro gran propósito como iglesia. Nuestro gran propósito como siervo de Dios. Glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros debemos tener ese compromiso. El de glorificar el nombre de nuestro Señor. Dice luego, en el versículo 10, que el Señor responde. El versículo 10 nos habla y nos da esperanza y nos llena de gozo y de paz y nos consuela. Porque cuánto frustra a un creyente no recibir respuesta de parte de Dios. Y si uno verdaderamente es creyente, si uno verdaderamente es sincero en su corazón, el Señor no nos deja sin respuesta. Es por esta razón que el Señor responde a Josué. Si no hubiese sinceridad en el corazón de Josué, si realmente no fuese el propósito de Josué de glorificar el nombre de Dios, el Señor no hubiese respondido. Pero el Señor nos responde. Y en esta congregación ha respondido, ¿no?, milagrosamente muchas veces nuestra voz. Y en eso nosotros nos llenamos de gozo y alabamos al Señor porque Él ha respondido. En diversas y en distintas situaciones, hermano, Él ha respondido. Desde el comienzo de esto, Él ha respondido. Y esa es una experiencia maravillosa. El sentir la respuesta de Dios a nuestras oraciones, a nuestro clamor. Cuánto gozo y cuánta paz, cómo nos refrigera, cuánto nos trae a nuestro corazón de consuelo, nos llena de consuelo y de ánimo y de poder y de convicciones cuando el Señor responde a nuestro clamor. Sea cual fuese nuestro clamor, ¿no? Si hay sinceridad en nuestro corazón de glorificar al Señor en cuanto a esas cuestiones, el Señor responde. Aunque pase lo que pase, el Señor ha de responder. Y Jehová dijo a Josué, versículo 10, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Vemos de parte de Dios una reprensión, ¿no? El Señor lo reprende. Si bien le responde, el Señor le reprende. Porque siempre Dios tiene cosas para reprendernos, hermanos. Siempre el Señor tiene, y su palabra, ¿no?, es una constante reprensión a nosotros, de la cual nosotros debemos tomar esas reprensiones y obedecer y conformar nuestra vida a la voluntad de Dios. Por eso es importante la comunión, ¿no?, de lo cual la Escritura nos habla del lavamiento de la palabra. Es lo que la palabra hace, nos va limpiando a medida que nos reprende, a medida que nos muestra nuestras imperfecciones, para que nosotros podamos modificarlas y perfeccionarlas en el nombre de Dios, y mediante su palabra, y mediante la fe, y mediante la gracia del poder del Espíritu Santo, nosotros siempre debemos proceder de esta manera. Tomemos nosotros, hermanos, la reprensión. Y el Señor reprende porque Él quiere que su pueblo sea santo. El Señor nos reprende porque Él quiere que seamos perfectos. Él nos corrige para que seamos perfectos, puros, santos, sin mancha. Es necesaria la reprensión del Señor. Y Jehová, ¿no?, le dijo a Josué, levántate. Levántate, no estés ahí dando lástima, no estés llorisqueando. Muchas veces, hermano, ¿no?, están aquellos que
aparentan ser espirituales porque lloran. Están aquellos que aparentan o pretenden aparentar espiritualidad cuando se dejan llevar por sus emociones, ¿no? Ellos son sensibles a emociones y a sugestiones, y en eso ellos se encuentran, ¿no?, en ese error de creerse espirituales. Aquel que le cae la lagrimita, no, qué espiritual que el hermano. Dan una apariencia, y el Señor dice, no quiero que te pongas a llorar, que te revolques en el piso. Levántate. El Señor quiere que nos levantemos. Si bien es importante humillarnos delante de Él, ante las adversidades y ante las dificultades, el Señor quiere que estemos de pie. Él quiere que estemos erguidos delante de Él, ¿no? Que nos presentemos a Él limpios de conciencia, confiados en Él. Él necesita que su siervo, y eso es lo que hoy, ¿no?, iba observando a lo largo del libro de Ezequiel. Ponte de pie, hijo de hombre. El Señor lo puso de pie, y ponte de pie a lo largo del libro, y ponte de pie, levántate, ponte sobre tus pies. El Señor quiere que estemos, ¿no?, erguidos. Él quiere que no caigamos en esa, porque entendamos que Josué no comprendía perfectamente lo que estaba sucediendo. Y esta actitud de revolcarse en el piso y de, si bien no había sinceridad en ello, nosotros no vamos a impresionar a Dios. No vamos nosotros a conmover a Dios con las actitudes, con ciertas actitudes emocionales, y no vamos nosotros a conmoverlo. No podemos conmover su voluntad. De ninguna manera vamos a conmover su voluntad. Al contrario, nosotros somos conmovidos por su divina voluntad. Y esto es lo que quiere el Señor. Levántate, le dijo. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? El Señor quiere que Josué encuentre la razón por lo cual estaba haciendo. Es lógico, hermano, lo que estás haciendo. Es lógico que nosotros nos deprimamos y caigamos en angustias profundas. Se lo dijo también a Elías, ¿no? Cuando lo perseguía. Se lo dijo a Elías, ¿cómo? Levántate. El Señor no quiere a sus líderes, principalmente a sus líderes decaídos. Y oremos, hermanos, por nuestros líderes. Démosle gracias a Dios y tomemos ese consejo que nos da la Escritura de orar por nuestros pastores, por nuestros maestros, por aquellos que nos ministran, por aquellos que velan por nuestras almas, porque ellos han de dar cuenta por nosotros. Oremos, hermanos, por ellos. Y vemos que el Señor quiere que recapaciten su actitud. Y vemos en el versículo 11 algo impresionante. Y algo que siempre debemos tener en cuenta, hermano. Nuestro gran consultor siempre debe ser la Escritura. A donde nosotros vayamos a consultar sobre cualquier situación, tiene que ser la palabra de Dios. Sobre cualquier situación tiene que ser la palabra de Dios. Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 7 dice, ¿no?, de que él no hubiese conocido el pecado. Para ser más literal, vamos a Romanos capítulo 7, versículo 7, donde Pablo dice lo siguiente. Dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado. Ahora dice él, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. No codiciarás. Es importante, hermanos, consultar a la palabra de Dios. Vemos qué importante y qué crucial fue, ¿no?, para revertir la situación, para Josué y el pueblo de Israel, es que la palabra de Dios, la voz de Dios, sea la cual revele el pecado en nosotros. La palabra de Dios
desnuda al pecado en nosotros. La palabra de Dios nos reprende a causa de esos pecados. Llama la atención sobre esas cosas que están mal en nosotros. Si no fuese por la palabra de Dios, Josué nunca, si no fuese por la voz de Jehová, Josué nunca hubiese descubierto qué es lo que había sucedido en medio del pueblo. Es por eso, hermanos, que vuelvo a repetir y a exhortarnos, de que sobre todo paso que demos, consultemos. Sobre cada cosa que hagamos, consultemos. Es tu voluntad, Señor. Hay un propósito de glorificar tu nombre en esto. Debemos hacerlo. ¿Cómo debemos hacerlo, Señor, para glorificar tu nombre? Para darle gloria a tu grande nombre. ¿Debo hacer? ¿Debo frenar? ¿Debo parar? ¿Debo seguir? ¿Continuar? Todo eso nosotros debemos consultar a la voluntad de Dios. Y el Señor nos va a revelar en su palabra, ¿no? Con su voz nos va a declarar el pecado. Versículo 11 dice, Israel ha pecado. Israel ha pecado. Sí, pero ¿en qué? El Señor no nos deja, no nos deja a ciegas, nunca nos deja a ciegas. El Señor es luz, el Señor trae luz, el Señor provee de luz. Él ilumina las tinieblas, declara, como dice Juan, que nuestras obras son malas. ¿Recuerdan lo que Juan decía? ¿No? Que la luz vino al mundo, pero el mundo aborreció, ¿no? Amó más las tinieblas que la luz, porque la luz, ¿qué hacía? Descubría que sus obras eran malas. Por eso amaban las tinieblas, porque las tinieblas no denuncian la corrupción y el pecado. La oscuridad no denuncia, no revela, pero la luz sí. Y el Señor es luz, y su palabra trae luz. Y dice el versículo 11, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. También, versículo 11 dice, han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Más específico y más claro, el Señor no puede ser, hermano. ¿Por qué el Señor es tan preciso en cuanto a denunciar la falta en nosotros, hermanos? Porque Él es santo y porque Él quiere que nosotros seamos santos. No quiere un creyente a medias tintas, no quiere un pueblo tibio, una iglesia tibia. El Señor Jesucristo nos habla, ¿no? en Apocalipsis, o tibio, o frío o caliente. O frío o caliente. El Señor quiere que el pueblo, que Josué entienda con claridad cuál era la situación del pueblo y Dios. Y le dice, no, vuelvo a reiterar, han pecado, han quebrantado mi pacto, han tomado del anatema, han hurtado, han mentido y han guardado entre sus enseres. Todo un conjunto de pecado. Y esto nos enseña que el pecado lo único que produce y engendra es más pecado, hermano. Por eso es importante ese tratamiento que debemos hacer urgente con el pecado. Inmediatamente cometemos un pecado, inmediatamente tropezamos pecando, porque pecamos por naturaleza, porque la Escritura nos dice, aquel que dice que no tiene pecado, ¿no? Le hace mentiroso a Dios, es mentiroso y la verdad no está en él. No podemos nosotros andar diciendo no hay pecado, yo no pequé, no, debemos confesar nuestros pecados. Por eso Juan nos dice, ¿no? Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La viga del loco hay que sacarla. Amén. La viga del loco, porque tanto la viga como la paja es pecado. Y el Señor dice, sí, ahí hay paja, pero ahí hay viga. Y Él no oculta y no hace una diferencia, una distinción entre una y otra. Tanto la viga como la paja para el Señor es pecado. Hay que sacarse. Y debe sacarse. Y el Señor nos manda a quitar del medio de nosotros el pecado.
Y decíamos que acá vemos, ¿no?, una secuencia, ¿no?, una secuencia en el pecado. Cómo continúa y, ¿no?, tiene consecuencias. El pecado nos conduce a otro pecado. Es una bola de mentira, de engaño, de error, ¿no? Y por eso la congregación debe limpiarse el pecado. El creyente debe purificarse, ¿no? Debe limpiarse el pecado. Por esto dice el versículo 12, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, y ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema en medio de vosotros. Acá vemos y nos encontramos, ¿no?, con esa condición que pone el Señor, hermano. Dice, nos habla acerca de las consecuencias de habitar, de estar en comunión con el pecado. Las consecuencias de perseverar en el pecado. Las consecuencias, ¿no?, de desatender la reprensión de Dios. Las consecuencias de no hacer el tratamiento correcto con el pecado. Recuerdan que esto nosotros lo hemos vivido. Esto lo hemos vivido, ¿no? El hecho de hacer el tratamiento correspondiente con el pecado dentro de la congregación trae bendición y restaura la comunión con el Señor. Nos restaura con Él. Pero el perseverar, hemos visto congregaciones así llamadas, ¿no?, perseverar en el pecado, y no estar resuelto a hacer el tratamiento correspondiente con el pecado. Y hemos visto y somos testigos de en lo que se han convertido. El pecado los enreda más, ¿sí? Los enreda y los hunde más, ¿no? Vemos este patrón y en este versículo 12 vemos justamente eso. Dice, pero los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Si hay pecado, hermanos, no hay poder. Si hay pecado, no hay fuerzas. Continúa, dice, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. O sea, se han constituido, ¿no?, se han constituido en maldición. Se han constituido en maldición. El hecho de que nosotros guardemos el pecado, nosotros nos conservemos en el pecado, nos constituye enemigo de Dios. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿No? Nos dice la Escritura en cuanto al ser, ¿no?, al procurar la mitad con el mundo. Ayer Marcela le decía a David, ¿no?, y a los chicos, a Pedro, todos, ¿no?, en cuanto a la fiestita de Halloween, ¿no?, ¿qué comunión tiene las tinieblas con la luz? ¿Qué comunión puede haber? ¿Qué comunión puede haber? No puede haber comunión. ¿Cómo la iglesia, que debe ser luz, va a estar en tinieblas? O habitar, ¿no?, y permitir, ser permisiva con el pecado. ¿Cómo puede ser? Estamos mostrando todo, dibujitos llenos. Yo tuve que pedir algo porque todos los dibujitos que pusieron, todo. Hoy vemos este gran flagelo dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, el ser partícipe del pecado, participar de las obras infructuosas de la carne, dentro de la congregación. Hoy la iglesia, entre comillas, ¿no?, así llamada cristiana, hoy está contaminada con las cosas de este mundo. Está terriblemente contaminada con las cosas de este mundo. Música, ¿no?, aún por decirlo de alguna manera, aún la predicación está contaminada con discursos filosóficos e intelectuales y morales. Hoy todo el mundo, todo el pecado y la corrupción de este mundo ha contaminado la iglesia del Señor. Como dice el proverbio, no, el que oculta el pecado no prospera. No prospera. Acá vemos justamente ese proverbio. Porque dice, ellos han pecado y no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada.
en la espalda, perdón, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros. Fíjense qué condenación terrible para una iglesia, para el pueblo de Dios. Que el Señor nos desampare. Esto es algo, hermano, realmente terrible. Y lo cual el hermano Phil nos está enseñando en cuanto, ¿no? Y hemos aprendido a través del estudio, ¿no? de las iglesias del Apocalipsis. No sea que el Señor quite el candelero del medio de nosotros. Pero el Señor, en este panorama terrible, nos dice, ¿no? Y como dice la Escritura, Él no nos da prueba que no podamos soportar. Y junto con la prueba nos da la salida. Y en el versículo mismo 12 dice, si no destruyeres el anatema del medio de vosotros. Está en la sola potestad de cada uno de nosotros, en el destruir o no el anatema del medio de nosotros. El Señor ha puesto esta responsabilidad en manos de cada uno de nosotros. Él ha puesto esta responsabilidad de destruir el anatema del medio de nosotros, ¿no? En manos de la congregación, de su iglesia. ¿No? Ahora nosotros con esto nos vamos... Tenga que ver contigo, abuelo, hijo, sobrino. El anatema, ¿no? El tema del anatema es, para cada uno en lo particular, debe ser bien investigado en uno mismo. ¿Qué es lo que en mi vida se ha constituido en un anatema? ¿Y qué es lo que estoy permitiendo? ¿Qué son las cosas de las cuales el Señor me manda y me dice, si no destruís esto, te va a pasar todo esto, te desampara, perdés, vas a ser derrotado y vas a ser perseguido? El Señor no nos ha dejado y no nos va a dejar. El versículo 12 es una confirmación de ello. El Señor sabe que Josué va a proceder como corresponde. Es por eso que la exhortación llega a esta congregación, hermanos. Porque el Señor sabe y conoce nuestros corazones y sabe que no vamos a permitir que el anatema, ¿no?, persista y permanezca en medio de nosotros, hermanos. Vamos a orar y vamos a continuar en la próxima ocasión. Bendito Señor, en esta mañana nuevamente te agradecemos por tu bendita palabra, Señor. Este legado maravilloso, Señor, y realmente de bendición que nos has dado, que es tu palabra, la cual nos da luz a nuestro camino, Señor, la cual corrige nuestros pasos, la cual, Señor, nos guía en este mundo, en este peregrinar, Señor. Porque habitamos en medio de tinieblas, pero tu palabra nos ha traído luz y nos guía, Señor. Por eso te agradecemos enormemente, Señor, por tu gran bendición. Porque a su vez tu Espíritu Santo, Señor, nos va enseñando y nos va corrigiendo, Señor, convenciéndonos de pecado y guiándonos a toda verdad. Por eso, Señor, te agradecemos. Realmente, Señor, estamos y nos sentimos bendecidos por tu palabra. Te pedimos que así lo hagas, Señor, con el resto de nuestros hermanos alrededor del mundo. Que tu palabra, Señor, sea poderosa en ellos como lo es en nosotros. Y te damos gracias y te pedimos por estas cosas en el bendito y santo nombre de nuestro Redentor Jesús. Amén.